A Petroperú le acaban de aprobar otros 500 millones de soles. Y, al mismo tiempo, nos dicen que la empresa ya cerró con 13 millones de dólares en positivo. Entonces la pregunta es inevitable, ¿Petroperú realmente se está recuperando o el país está viendo otro rescate presentado como éxito? Porque aquí hay algo que no se puede maquillar fácil. Si una empresa vuelve a recibir un salvataje de este tamaño para cubrir urgencias inmediatas, pagar proveedores, comprar crudo, sostener su operación y evitar un colapso de caja, entonces no estamos frente a una recuperación cerrada. Estamos frente a una empresa que mejora en algo, sí, pero que todavía no puede sostenerse sola. El gobierno lo anunció como una medida necesaria. Ángelo Alfaro, ministro de Energía y Minas, sostuvo que no podían dejar caer a Petroperú porque, si Petroperú fracasa, fracasa el país. Dijo que el riesgo sistémico era demasiado grande, que había que actuar con criterio técnico y no político, y que este nuevo paquete serviría para reactivar la empresa, pagar deudas urgentes y garantizar el abastecimiento de combustibles. Hasta ahí, el discurso oficial busca transmitir que esto no es un simple rescate para tapar huecos, sino parte de una reestructuración. Pero cuando uno mira más de cerca, la pregunta vuelve a aparecer. Porque el mismo gobierno admite que la refinería de Talara está operando entre 55.000 y 60.000 barriles diarios, cuando su capacidad máxima bordea los 95.000. Es decir, Petroperú tiene una infraestructura gigantesca, costosa y simbólica, pero hoy ni siquiera la puede usar plenamente por falta de liquidez. Y ese dato dice mucho más que cualquier discurso. Además, este dinero no entra para resolver el problema de fondo. Entra para cubrir lo urgente, compra de insumos, pago de servicios inmediatos, proveedores, producción mínima, caja de corto plazo. O sea, no estamos viendo una empresa ya estabilizada a la que le inyectan capital para crecer. Estamos viendo una empresa que todavía necesita respiración asistida para seguir funcionando. Y aquí viene el segundo golpe de esta historia. Porque mientras se anuncia este nuevo apoyo de 500 millones, también se difunde que Petroperú cerró 2025 con 13 millones de dólares en positivo. Alejandro Narváez, expresidente de la empresa, lo presenta como una prueba de que la petrolera sí tiene capacidad para generar dinero y de que todavía cumple un rol estratégico en el mercado. Incluso sostiene que, sin Petroperú, el precio de la gasolina premium en Lima podría dispararse mucho más. Entonces, el conflicto ya no es pequeño. ¿Por qué si Petroperú ya muestra números positivos, aunque sean modestos, por qué vuelve a necesitar otro salvavidas millonario? La respuesta más objetiva parece ser esta: una mejora operativa no equivale a una recuperación financiera completa. Puedes mostrar una señal positiva en resultados, pero seguir arrastrando un problema enorme de liquidez, deuda y dependencia del Estado. Y eso es exactamente lo que hace que este caso sea tan delicado. De hecho, el dato más duro no está ni siquiera en los 500 millones de ahora. Está en el acumulado. Con este nuevo apoyo los salvatajes a Petroperú ya llegarían a 18.388 millones de soles en los últimos años. Ese número cambia por completo la escala del debate. Porque ya no se trata de discutir si 500 millones son mucho o poco. Se trata de preguntarse cuántas veces más el Estado va a tener que volver a poner plata en una empresa que, cada cierto tiempo, vuelve a caer a una zona crítica. Y ahí es donde la historia se vuelve más incómoda. Porque el gobierno intenta protegerse con otro argumento, no serían recursos públicos directos, sino endeudamiento externo. El NEF y el MINEM dicen que no se usará dinero de todos los peruanos para cubrir pérdidas operativas como antes, y que esta vez se evaluará una línea de financiamiento externa bajo criterios técnicos. Suena mejor. Suena más ordenado. Pero el problema de fondo no desaparece. Porque aunque no saques hoy la plata directamente de la caja fiscal, si la empresa sigue dependiendo del respaldo del Estado y si el riesgo final termina recayendo sobre el país, entonces no estamos frente a una separación limpia entre Petroperú y el erario público. Cambia el mecanismo, pero el problema sigue siendo público. Y eso hay que decirlo claro: si el Estado termina sosteniendo la operación, el riesgo sigue siendo del Estado, aunque le cambien el nombre a la ayuda. Encima, ni siquiera dentro del propio universo de Petroperú hay tranquilidad. El Sindicato de Trabajadores Administrativos, STAP, reconoció la importancia del rescate, pero dejó claro que esto no alcanza. Para ellos, el problema no es solo falta de liquidez. Es una crisis estructural, institucional, financiera y operativa. O sea, no basta con meter plata. Hace falta algo mucho más profundo para que la empresa deje de vivir al borde del desmayo. Y ahí se mete otro tema explosivo: la privatización.
El sindicato insiste en que el fantasma sigue rondando, sobre todo desde que el decreto de urgencia 010-2025 abrió la puerta para que Proinversión reorganice activos, estructure bloques patrimoniales y permita esquemas de participación privada. El gobierno dice que no, que la privatización está descartada, que Petroperú seguirá siendo pública, que los activos no se van a vender y que la empresa será fortalecida. Pero cuando una empresa pública entra a un proceso de reestructuración con capital privado rondando, el miedo político y sindical no desaparece por una frase. Se queda ahí. Entonces, ¿qué estamos viendo realmente? No parece justo decir que Petroperú está totalmente hundida y que no sirve para nada, porque sí hay señales de mejora y sí hay quienes defienden que cumple un rol importante en el mercado energético. Pero tampoco parece serio vender esta situación como una recuperación sólida, porque una empresa que todavía necesita 500 millones para urgencias, que no opera Talara a plena capacidad y que ya acumula 18.388 millones en salvatajes, no está precisamente sana. Y ese es el centro de todo. Petroperú no está ni resuelta ni muerta. Está en una zona intermedia mucho más incómoda, mejora un poco, pero sigue colgada del Estado. Muestra una señal positiva, pero necesita otro salvavidas. Se la presenta como estratégica, pero cada rescate vuelve a abrir la misma pregunta, ¿hasta cuándo? Porque este ya no es solo un debate económico. Es un debate político, fiscal y moral. ¿Cuánta plata pública, directa o indirectamente respaldada, puede seguir absorbiendo una sola empresa mientras el país arrastra enormes urgencias en salud, educación, agua, saneamiento e infraestructura? Esa es la pregunta que más duele. Porque mientras Petroperú vuelve a ser rescatada, el Perú sigue teniendo necesidades gigantescas en servicios básicos que tocan la vida diaria de millones de personas. Y por eso este caso pega tanto. Porque no se discute una cifra aislada. Se discute un modelo entero, el de una empresa que no termina de caer, pero tampoco termina de levantarse, el de un Estado que no se atreve a dejarla ir, pero que tampoco logra resolverla. Y el de un país que cada cierto tiempo vuelve a enterarse de que Petroperú necesita otro empujón para seguir respirando. Entonces la pregunta final ya no es solo si Petroperú cerró en positivo o si necesita otro rescate. La pregunta de fondo es mucho más incómoda, ¿estamos frente a una recuperación real o frente a otra pausa costosa en una crisis que el Perú sigue pagando una y otra vez? Suscríbete a Las Últimas para no perderte las noticias que realmente están moviendo al país. La verdad incomoda, pero las mentes despiertas saben escucharla. Por eso mira Las Últimas a las 8 de la noche y quédate siempre un paso más cerca de lo que realmente ocurre.